En una cena familiar, mi hermana se rió de mi oferta rescindida. Tal vez merecías que te despidieran, ahora puedes ser humilde como nosotros. Todos estuvieron de acuerdo con ella, excepto yo. Simplemente la miré fijamente y respondí, sé lo del dinero robado de la caridad. La expresión de su rostro cuando llegó la policía. Pasé 6 meses en entrevistas para un puesto de directora que me cambiaría la vida, solo para que me rescindieran la oferta 48 horas antes de mi fecha de inicio debido a pistas anónimas sobre un historial criminal que no tenía. Cuando descubrí que mi hermana Clare estaba detrás de la campaña de desprestigio para enseñarme humildad, decidí darle una lección permanente sobre las consecuencias. Aquí es donde realmente comienza la historia, y no querrás perderte las repercusiones de esta traición. Asegúrate de estar suscrito para verlo hasta el final. Siempre tenemos curiosidad. ¿Desde qué parte del mundo nos están viendo hoy? Háganoslo saber en los comentarios. El sonido de notificación de mi teléfono solía desencadenar una respuesta pavloviana de emoción. Durante las últimas 3 semanas, cada sonido había sido una posible actualización de recursos humanos, un mensaje de felicitación de un excolega o una confirmación del programa de incorporación para lo que se suponía que sería el mayor salto en mi carrera. Estaba de pie en medio de mi sala de estar, rodeada de cajas de cartón a medio empacar. Mi apartamento, generalmente un santuario curado de beige y crema, era un caos. Me mudaba a un rascacielos en el centro, un beneficio que me permitía el significativo bono de contratación de mi nuevo puesto como directora senior de operaciones en Vanguard Logistics. Tenía la botella de champán de celebración enfriándose en el refrigerador. Tenía el nuevo traje azul marino a medida colgado en la parte trasera de la puerta del dormitorio, el plástico de la tintorería todavía cubriendo los hombros como una capa. Tomé el teléfono, esperando un recordatorio sobre la orientación del lunes por la mañana. Era un correo electrónico. La línea de asunto era escueta, desprovista de la calidez corporativa habitual a la que me había acostumbrado durante el proceso de reclutamiento. Urgente con respecto a su oferta de empleo. Mi pulgar se cernió sobre la pantalla. Una sensación fría y punzante comenzó en la base de mi cuello. En el mundo corporativo, urgente combinado con ese tipo de línea de asunto nunca significaba nada bueno. Pero seguramente era solo un error de papeleo. Quizás un formulario de impuestos faltante. Toqué la pantalla. Estimada Abigail, lamentamos informarle que, con efecto inmediato, Vanguard Logistics está rescindiendo la oferta de empleo que se le extendió el día 14 de este mes. Basado en nueva información que ha llegado a la atención de nuestro Departamento de Recursos Humanos con respecto a sus antecedentes e integridad profesional, no podemos proceder con su incorporación. Nos tomamos muy en serio los asuntos de conducta criminal y malversación financiera. Por favor, no se presente en la oficina el lunes. Su acceso con tarjeta ha sido revocado preventivamente. Atentamente, Recursos Humanos. El aire abandonó la habitación. Leí las palabras de nuevo. Conducta criminal, malversación financiera. Me fallaron las rodillas. No me desvanecí ni me desmayé como en las películas. Simplemente me hundí, físicamente pesada, hasta que quedé sentada en el suelo de madera junto a una caja etiquetada como suministros de escritorio. El teléfono temblaba en mi mano. Miré la pantalla hasta que las letras se volvieron líneas negras sin sentido. Nunca había robado un centavo en mi vida. Nunca me habían arrestado. Ni siquiera tenía una multa por exceso de velocidad en mi historial. Toda mi carrera, 7 años de semanas de 60 horas, cumpleaños perdidos, festivos omitidos y un esfuerzo implacable, se basaba en una reputación de competencia y honestidad absolutamente a toda prueba. Llamé al gerente de contratación, David. Me había llevado a almorzar hacía 3 días. Nos habíamos reído de la liga de fútbol de su hijo. Fue directamente al buzón de voz. Llamé a la representante de Recursos Humanos, una mujer que me había explicado con entusiasmo el paquete de beneficios apenas ayer. Directamente al buzón de voz. Llamé a la línea principal y pedí que me transfirieran. La recepcionista, sonando confundida, me puso en espera. Sonaron 5 minutos de música de ascensor, una melodía alegre y animada que se sentía como una burla de la catástrofe que se desarrollaba en mi pecho. Luego, la línea hizo clic. Aquí el departamento legal, dijo una voz fría y desconocida.
Hola, soy Abigail. Acabo de recibir un correo electrónico que... Señorita, la voz me interrumpió, tajante y final. Se nos ha aconsejado cesar toda comunicación con usted de inmediato. Si intenta ingresar a las instalaciones, se notificará a seguridad. Cualquier consulta adicional debe dirigirse a nuestro departamento legal por escrito. Pero no he hecho nada, grité, mi voz quebrándose, la desesperación abriéndose paso desde mi garganta. ¿Qué información? ¿Quién dijo que hice algo? Esto es un error. No hay ningún error en nuestra verificación de la evidencia creíble proporcionada. ¿Adiós? La línea quedó muerta. Me quedé sentada allí, en el silencio de mi apartamento a medio empacar. El champán seguía enfriándose. El traje seguía colgado. Pero mi futuro, aquel por el que había luchado centímetro a centímetro, acababa de ser incinerado. La traición no era solo que había perdido el trabajo. Era la acusación. Alguien no solo había tomado mi oportunidad. Había tomado mi nombre. Y la peor parte, el escozor se sentía más agudo, más profundo y más personal que el sabotaje de un extraño. Se sentía como un cuchillo retorciéndose en una herida que no sabía que tenía. Las siguientes 48 horas fueron una neblina de náuseas y pánico. No dormí. No podía comer. Pasé el tiempo caminando por mi apartamento, actualizando obsesivamente mi correo electrónico, esperando una retractación, una disculpa, algo. Solicité mi propia verificación de antecedentes a 3 servicios diferentes. Todos volvieron limpios, prístinos. Me senté en la mesa de mi cocina. Papeles esparcidos por todas partes. Si las verificaciones de antecedentes estaban limpias, entonces la información que Vanguard recibió no provenía de una base de datos. Era externa. Era una pista. Evidencia creíble proporcionada, había dicho el abogado. ¿Quién me odiaba lo suficiente como para hacer esto? Mi mente repasó antiguos colegas, exnovios, rivales de la universidad, pero ninguno encajaba. Me mantenía reservada. Era profesional. No me hacía enemigos. Simplemente hacía el trabajo. El domingo por la tarde, el silencio en mi apartamento era ensordecedor. Necesitaba escuchar una voz humana. Necesitaba a mi familia. Llamé a mi madre, Margaret. Mamá, sollocé tan pronto como contestó. Perdí el trabajo. Rescindieron la oferta. Oh, Abigail, suspiró ella, pero su tono no era de sorpresa. Era resignado, casi cansado. Bueno, estas cosas pasan. Probablemente estabas presionando demasiado, cariño. Ya sabes cómo te pones de obsesiva. ¿Obsesiva? Apreté el teléfono con más fuerza. Mamá, me acusaron de conducta criminal. Alguien les mintió. Necesito averiguar quién. Quizás sea una señal, dijo, su voz derivando hacia ese tono espiritual vago que usaba cada vez que no quería lidiar con un problema. Quizás el universo te está diciendo que bajes el ritmo, que seas más humilde, como tu hermana. Se me revolvió el estómago. Esto no se trata de humildad. Esto es difamación. Voy a perder el apartamento. Voy a perder todo si no puedo arreglar este daño a mi reputación. No seas tan dramática, espetó Margaret, su paciencia evaporándose. Siempre haces que todo se trate de dinero y estatus. Clare y Haden vienen a cenar esta noche. ¿Por qué no vienes? Deja de obsesionarte con el trabajo. Ya no está. Concéntrate en la familia. Colgué, sintiéndome más fría que antes. Concéntrate en la familia. Conduje a casa de mis padres esa noche, principalmente porque ya no soportaba ver las cajas de embalaje. Mi hermana Clare ya estaba allí, sentada en la isla de la cocina con una copa de vino tinto. Se veía como siempre, arreglada sin esfuerzo, una visión pastoral con un suave vestido de lino, su cabello en perfectas ondas sueltas. Haden, su esposo, estaba en la sala de estar viendo fútbol. Me saludó con un gesto de cabeza pero no se levantó. Me enteré de la noticia, dijo Clare mientras entraba. No se levantó para abrazarme. Simplemente tomó un sorbo de vino, sus ojos escaneando mi rostro con una expresión indescifrable. Mala racha,
Abby. No es una mala racha, Clare. Es un crimen. Alguien envió evidencia falsa a recursos humanos. Me serví un vaso de agua, mis manos temblaban. Bueno, dijo Clare, inclinando la cabeza. Quizás vieron algo que no les gustó. Has estado publicando mucho sobre eso en LinkedIn. Un poco presuntuoso, ¿no crees? La miré fijamente. Estaba compartiendo un hito en mi carrera. Para eso es LinkedIn. Parece arrogante, dijo Clare en voz baja, alisando el mantel. No todos tienen tu suerte. Puede generar resentimiento en la gente. Quizás alguien solo quería bajarte los humos, enseñarte que no eres mejor que los demás solo porque tienes un título elegante. Algo en su tono me puso los pelos de punta. Era demasiado específico. Bajarte los humos. Nunca dije que fuera mejor, susurré. No tienes que decirlo, Abby. Lo vives. El coche, la ropa, el rascacielos, sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Quizás esto sea una bendición. Ahora puedes aprender cómo es para la gente normal. Ya sabes, luchar un poco. Forma el carácter. Se volvió hacia su vino, ignorándome. La miré de verdad, y por primera vez, no solo vi a mi hermana mayor. Vi la tensión en su mandíbula, el brillo de satisfacción que intentaba ocultar detrás de su copa de vino. Me disculpé para ir al baño. Me eché agua fría en la cara, mirando mi pálido reflejo en el espejo. Mi madre pensaba que era el universo. Clare pensaba que era una lección de humildad. Pero mientras me secaba las manos, recordé algo. Clare me había pedido un préstamo hacía 2 meses. $5.000 para una empresa comercial, un esquema piramidal de venta de aceites esenciales que estaba convencida de que la haría rica. Le había dicho que no. Le había dicho que estaba ahorrando para la mudanza. Se había ido furiosa, gritando que era egoísta, que me creía demasiado buena para ayudar a la familia. Miré la puerta. Pensaban que estaba derrotada. Pensaban que simplemente iba a llorar, volver a casa y aprender mi lección. Pero habían olvidado una cosa crucial. Yo no era solo una corporativa arrogante y vendida. Era directora senior de operaciones. Todo mi trabajo consistía en el análisis forense de rastros de datos, identificando cuellos de botella y rastreando errores hasta su origen. Si alguien había fabricado evidencia en mi contra, había dejado una huella digital y yo iba a encontrarla. Para entender por qué esta traición me destrozó, tienes que entender la dinámica de mi familia. Desde que tengo memoria, yo era el recurso, la que solucionaba problemas, el banco. Mi padre murió cuando yo tenía 20 años, y desde entonces, había cargado con el peso de la estabilidad de nuestra familia. Pagué la hipoteca de mi madre. Pagué la boda de Clare con Hayden cuando accidentalmente excedieron su presupuesto en $10.000. Financié el pago inicial de su monovolumen cuando nació su tercer hijo. Lo hice porque los amaba. Lo hice porque me sentía culpable por mi éxito. Clare, por otro lado, era el corazón de la familia. Era la niña de oro. No tenía una carrera. Tenía pasiones. Era voluntaria en la iglesia. Dirigía la Asociación de Padres y Maestros. Publicaba largos y divagantes pies de foto en Instagram sobre la belleza de una vida simple y la importancia de la fe y los valores familiares. Pero entre bastidores, Clare era un pozo sin fondo de necesidades. Resentía mi carrera, pero se sentía con derecho a sus frutos. Si compraba un bolso nuevo, hacía un comentario sarcástico sobre el materialismo y luego preguntaba si podía tomarlo prestado, para no devolverlo jamás. Si me iba de vacaciones, suspiraba sobre lo agradable que debía ser no tener responsabilidades, ignorando el hecho de que nunca había tenido un trabajo a tiempo completo en su vida. Hayden no era mejor. Era un agente de seguros que pasaba más tiempo en el fútbol de fantasía que buscando clientes. Fomentaba las ilusiones de Clare, asintiendo cada vez que ella despotricaba sobre lo injusto que era el mundo con ellos. Sentada en la cena esa noche, viendo a Clare comer su pollo asado con bocados delicados y precisos, sentí que el velo se levantaba. Entonces, ¿qué harás ahora?, preguntó Margaret, poniendo más patatas en el plato de Hayden. Ya no puedes permitirte ese apartamento, seguramente.
Tengo ahorros, dije en voz baja. Los ahorros se van rápido, intervino Haden, hablando con la boca llena. El mercado está difícil ahora mismo. Podría ser difícil encontrar otro trabajo con, ya sabes, una marca roja en tu expediente. No es una marca roja, dije, mi voz endureciéndose. Es una mentira, y voy a demostrarlo. Clare dejó su tenedor. El metal tintineó ruidosamente contra la porcelana. ¿Por qué no puedes simplemente dejarlo pasar?, preguntó, su voz goteando falsa preocupación. ¿Por qué siempre tienes que luchar? Quizás si hiciste algo, Abby. Quizás ni siquiera te das cuenta. Eres tan despiadada. Quizás pisaste a alguien y esto es el karma. El karma no es enviar registros criminales falsos a un departamento de recursos humanos, Clare. Eso es fraude. Eso es difamación. Bueno, Clare se encogió de hombros, tomando su vino de nuevo. Parece que necesitas un abogado, pero los abogados son caros. Y como estás desempleada, dejó la frase en el aire, una pequeña y cruel sonrisa jugando en sus labios. Quizás deberías simplemente disculparte con quien quiera que hayas herido y seguir adelante. Aprende algo de humildad. Ahí estaba esa palabra de nuevo, humildad. Me miró con esos ojos grandes e inocentes, los mismos que usaba para encantar a nuestros padres, a los vecinos, al grupo de la iglesia. Se veía perfecta. Se veía amable, pero vi al tiburón nadando bajo la superficie. No estaba preocupada por mí. Estaba feliz. Estaba encantada de que me hubieran derribado. Estaba saboreando la idea de que perdiera el apartamento, el estatus, y volviera a ellos con el rabo entre las piernas, necesitando su ayuda por una vez. Quería que fuera pequeña. Quería que fuera manejable. Miré a Haden, limpiándose la grasa de la barbilla. Miré a Margaret, preocupada por la salsera, deliberadamente ciega al veneno en la voz de Clare. Me levanté. No tengo hambre, dije. Siéntate, Abigail, regañó Margaret. No seas grosera. Tengo que irme, dije, tomando mi bolso. Tengo mucho trabajo que hacer. ¿Trabajo? Clare se rió. Un sonido ligero y tintineante. No tienes trabajo, ¿recuerdas? Tengo un proyecto, dije, encontrando su mirada directamente. Y siempre termino mis proyectos. Mientras salía por la puerta, oí a Clare murmurar a nuestra madre, ¿ves?, tan dramática. Simplemente no puede soportar el fracaso. Me subí a mi coche, mis manos agarrando el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. No fui a casa. En cambio, conduje hacia la única persona que sabía que podría ayudarme a navegar por el lado más oscuro de la guerra corporativa. Mi exnovio Mark era un consultor de ciberseguridad. No habíamos hablado en 2 años, no desde que prioricé una fusión sobre nuestro aniversario, pero era el mejor en el negocio. Me senté en el coche fuera de su edificio, mirando mi teléfono. Estaba a punto de pedir un favor que no tenía para resolver un crimen que no podía probar, cometido por una hermana que creía conocer. Clare quería que aprendiera humildad. Bien, pero estaba a punto de aprender que no se debe provocar a un oso, especialmente a uno que sabe cazar. Mark se veía diferente de como lo recordaba. Ahora tenía barba y parecía cansado, pero sus ojos aún mantenían ese brillo agudo y analítico. Nos encontramos en una cafetería abierta las 24 horas cerca de su apartamento. Le había enviado un simple mensaje de texto de auxilio. Estoy en problemas. Golpe profesional. Necesito ojos. Escuchó sin interrumpir mientras le exponía todo. La oferta rescindida, las acusaciones de malversación y consumo de drogas. El momento. ¿Y crees que es tu hermana?, preguntó, removiendo el café negro en su taza. Usó la palabra humildad 3 veces en una conversación, dije, mi voz baja. Sabía detalles sobre la oferta que no debería haber sabido, como el cronograma exacto. Nunca le dije cuándo se completó la verificación de antecedentes, solo cuando empezaba, pero el correo electrónico de recursos humanos mencionaba nueva información que llegó justo después de la verificación. Mark asintió lentamente. Si fue una pista externa, probablemente llegó por correo electrónico, anónimo, probablemente una cuenta desechable, ProtonMail o algo similar.
¿Puedes rastrearlo? No directamente. Recursos Humanos no te dará las cabeceras. Eso es confidencial. Hizo una pausa, mirándome. Pero si es tan arrogante como dices, probablemente no usó una configuración sofisticada. Probablemente usó su wifi de casa. ¿Entonces? Mark se inclinó. No necesitamos hackear Vanguard. Necesitamos ver qué rastros digitales dejó ella. ¿Comparte dispositivos? ¿Tienes acceso a alguna de sus cuentas? Lo pensé. Usa mi Netflix y mi Amazon Prime. Mark sonrió. Eso es un comienzo, pero necesitamos más. Necesitamos su historial de direcciones IP. Y, dudó. Si vamos a probar esto legalmente, necesitas una confesión o una prueba contundente. Los metadatos no siempre son suficientes para una demanda. Necesitas tenderle una trampa. Pasamos las siguientes 3 horas formulando un plan. Era arriesgado. Requería que yo interpretara el papel que Clare quería que interpretara, la hermana derrotada y rota. Tenía que alimentar su ego hasta que se descuidara. El primer paso era el cebo. Fui a casa y redacté un correo electrónico falso. Creé una cuenta ficticia que parecía pertenecer a una agencia de reclutamiento. El correo electrónico decía que, a pesar de los problemas en Vanguard, una empresa más pequeña y desesperada estaba interesada en entrevistarme para un puesto de bajo nivel a prueba. Esperé 2 días, dejando que el silencio se acumulara. Luego, volví a casa de mi madre. No llevaba maquillaje. Llevaba pantalones de chándal. Me veía exactamente como ellos querían verme. Encontré algo, les dije mientras tomábamos café, mirando al suelo. Es apenas salario mínimo, entrada de datos, pero dijeron que podrían pasar por alto el historial si acepto un periodo de prueba. Los ojos de Clare se iluminaron. Oh, Abby, eso suena apropiado. Tienes que empezar por algún lado, ¿verdad? Reconstruir la confianza. Simplemente no sé si puedo aceptarlo, gemí. Es tan humillante. La humildad es buena para el alma, dijo Clare, poniendo una mano en mi brazo. Su tacto se sintió como hielo. Deberías aceptarlo. Demuéstrale a todos que no eres demasiado orgullosa para trabajar. Supongo, suspiré. Les envié mis referencias actualizadas. La trampa estaba tendida. La dirección de correo electrónico del reclutador era monitoreada por Mark. Si Clare enviaba una pista a esa dirección, tendríamos su IP, la identificación de su dispositivo y la marca de tiempo. La tendríamos con las manos en la masa. Pero necesitaba más que una dirección IP. Necesitaba saber cómo había obtenido los contactos específicos de recursos humanos en Vanguard. Esa tarde, mientras Clare pontificaba sobre mi nuevo comienzo, le pedí usar su computadora portátil para revisar el horario del autobús, ya que iba a vender mi coche. Me la entregó sin dudarlo. Su arrogancia era su punto ciego. Pensaba que era demasiado estúpida, demasiado rota para ser una amenaza. Abrí el navegador. El modo incógnito estaba cerrado, pero ella no había borrado su caché. No busqué Vanguard. Busqué LinkedIn. Había iniciado sesión, no como ella misma, sino con un perfil falso. Ciudadano corporativo preocupado. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Hice clic en los mensajes enviados. Ahí estaba. Docenas de mensajes, no solo a Vanguard. Había enviado mensajes a reclutadores de otras 3 empresas con las que me había entrevistado. Había estado envenenando el pozo durante meses. A RRHH de Vanguard, creo que deberían investigar el tiempo de Abigail en su empresa anterior. Hubo rumores de falta de dinero de caja chica que se barrieron bajo la alfombra. Al departamento legal de Vanguard, adjunto fotos de Abigail usando sustancias ilegales en una fiesta. Las fotos eran de una fiesta de Halloween de la universidad de hacía 10 años donde sostenía un cigarrillo de utilería. El contexto estaba completamente eliminado. Tomé capturas de pantalla. Me las envié a mí misma. Borré los elementos enviados de su papelera. Le devolví la computadora portátil. Gracias, Clare. Encontré una ruta. Bien por ti, sonrió.
Ves, las cosas ya están mejorando. Salí de esa casa con la sangre hirviendo tan caliente que pensé que podría entrar en combustión espontánea. No solo había saboteado un trabajo. Estaba cazando sistemáticamente toda mi carrera, patrullando activamente LinkedIn para encontrar a cualquiera con quien me conectara. No me estaba enseñando una lección. Estaba tratando de destruir mi vida. El cebo funcionó más rápido de lo que esperábamos. 12 horas después, Mark me llamó. La tengo. Llegó un correo electrónico a la cuenta de reclutamiento falsa. Asunto, advertencia sobre candidata, enviado desde una dirección IP en los suburbios. Misma identificación de dispositivo que la que inicia sesión en tu Netflix. La teníamos. Ahora venía la parte difícil. Confrontarla no era suficiente. Si simplemente le gritaba, lo negaría. Me haría gaslighting. Le diría a su madre que estaba loca, paranoica, atacándola por celos. Necesitaba destruir su credibilidad. Necesitaba exponerla de una manera que no pudiera manipular. Convoqué una reunión familiar. Les dije que era urgente, que tenía noticias sobre la investigación. Nos reunimos en la sala de estar de mi madre, Clare, Hayden y Margaret. Me paré junto a la chimenea, con las manos entrelazadas a la espalda. ¿Conseguiste el trabajo de entrada de datos?, preguntó Clare, metiéndose una uva en la boca. No, dije con calma. El reclutador recibió un correo electrónico anónimo afirmando que yo era un riesgo de robo. Rescindieron la entrevista. Oh, Dios mío, jadeó Margaret. ¿Quién te está haciendo esto? Eso es terrible, Clare negó con la cabeza, aunque vi la contracción de una sonrisa en la comisura de su boca. Quizás tienes un acosador, Abby. Atraes tanta atención negativa con tu estilo de vida. Yo también lo pensé, dije. Así que contraté a un analista forense de ciberseguridad. La habitación quedó en silencio absoluto. Clare dejó de masticar. ¿Un qué?, preguntó Hayden. Un investigador digital. Fue caro, pero valió la pena. Rastreamos los correos electrónicos. Saqué una carpeta de mi bolso. Todavía no la abrí. Simplemente la sostuve. Lo rastrearon, la voz de Clare era repentinamente más alta, más tensa. Pensé que esas cosas eran anónimas. Nada es anónimo, Clare, dije, mirándola a los ojos. Cada correo electrónico tiene una cabecera. Cada dispositivo tiene una huella digital. Rastreamos la dirección IP. Provenía de una conexión residencial, específicamente de una casa en Elm Street. La dirección de Clare. Eso es. Eso es imposible, tartamudeó Clare. La tecnología comete errores. También coincidimos con la identificación del dispositivo, continué, acercándome. Los correos electrónicos a Vanguard, los correos electrónicos a los reclutadores y el correo electrónico sobre el trabajo falso del que te hablé ayer. Todos provinieron de la misma MacBook. ¿Tu MacBook? Margaret me miró a mí y luego a Clare, confundida. Clare, ¿de qué está hablando? Está mintiendo. Clare se levantó de un salto del sofá, su rostro enrojeciendo de ira. Se lo está inventando. Está celosa de mi vida, mamá. Siempre ha estado celosa de que yo tenga una familia y ella no tenga nada más que un apartamento solitario. Tengo los registros, Clare, dije, golpeando la carpeta sobre la mesa de café. Tengo las capturas de pantalla de tu cuenta de LinkedIn. Ciudadano corporativo preocupado. ¿En serio? Me hackeaste, chilló Clare. Invadiste mi privacidad. Mamá, ella hackeó mi computadora. Tú enviaste correos electrónicos afirmando que era una drogadicta y una ladrona, grité de vuelta, mi voz finalmente rompiendo la fachada de calma. Me costaste un trabajo de $200.000. Destruiste mi reputación. Lo hice por ti, y gritó Clare, la máscara finalmente deslizándose por completo. Su rostro estaba contorsionado, feo por años de envidia reprimida. ¿Te estabas descontrolando? ¿Crees que eres mejor que nosotros? Derrochando tu dinero, comprándole a mamá cosas que no puedo permitirme, actuando como si fueras la salvadora de esta familia. Necesitabas que te bajaran los humos.
Necesitabas ver que no eres nada sin ese dinero. El silencio que siguió fue pesado, sofocante. Margaret miró a Clare, el horror amaneciendo en su rostro. Clare, tú. Tú hiciste esto. Le hiciste perder el trabajo. Estaba salvando su alma, escupió Clare, caminando por la habitación. Se estaba convirtiendo en un monstruo. Un monstruo arrogante y egoísta. Solo quería que se mantuviera con los pies en la tierra, que se quedara con nosotros. ¿Arruinándome?, pregunté, mi voz temblando de rabia. No querías que me mantuviera con los pies en la tierra. Me querías de rodillas. Y mírate, Clare gesticuló salvajemente. ¿Estás bien? ¿Tienes ahorros? Encontrarás otra cosa. Pero quizás ahora aprecies más a la familia. Quizás ahora dejes de restregarnos tu éxito por la cara. Haden se levantó, pálido. Clare, ¿realmente enviaste esos correos electrónicos? Eso es. Eso es ilegal, cariño. Oh, cállate, Haden, le espetó Clare. ¿De qué lado estás? Ella está bien. Es resiliente, ¿verdad? Eso es lo que todos dicen siempre. Abigail es tan fuerte. Bueno, veamos qué tan fuerte es ahora. Se volvió hacia mí, con los ojos maníacos. Adelante, muéstrale a mamá tus papelitos. No cambia nada. Soy su hija. Ella conoce mi corazón. Estaba tratando de ayudar. Era delirante. Era narcisista. Era aterrador. No solo se los mostraré a mamá, dije fríamente. Se los mostraré a un abogado. Clare se rió, un sonido áspero y ladrante. No te atreverías. No demandarías a tu propia hermana. Mamá no te dejará. Destrozaría a la familia. Miró a Margaret con confianza. Díselo, mamá. Dile que detenga esta tontería. Margaret miró al suelo. Se retorcía las manos, las lágrimas corrían por su rostro. Abigail, seguramente. Seguramente podemos manejar esto internamente. No necesitamos abogados. Clare cometió un error. Un terrible error, pero es tu hermana. Miré a mi madre, la facilitadora, la pacificadora que sacrificaría mi bienestar para mantener a Clare cómoda. No cometió un error, mamá, dije, recogiendo la carpeta. Cometió un crimen, y no lo siente. Mírala. Cree que tiene razón. Caminé hacia la puerta. Si sales por esa puerta, siseó Clare. Estás muerta para nosotros. Eliges el dinero sobre la familia y te quedarás sola para siempre. Me detuve, con la mano en el pomo de la puerta. Prefiero estar sola, dije, que estar con gente que quiere verme fracasar. Salí, pero sabía que esto no había terminado. Clare estaba acorralada, y los animales acorralados muerden. La semana siguiente fue una guerra de desgaste. Clare no se echó atrás. Redobló la apuesta. Inició una campaña de rumores en nuestra familia extendida y en la comunidad de la iglesia. Les dijo a tías y primos que había sufrido una crisis nerviosa, que estaba delirando, que había inventado una teoría de conspiración para explicar mi propio fracaso profesional. Mi teléfono se llenó de mensajes de parientes. Rezando por ti, cariño. No alejes a tu hermana. ¿Te quiere? Estaba reescribiendo la narrativa más rápido de lo que yo podía combatirla. Pero mientras ella libraba una guerra de relaciones públicas, yo libraba una legal. Contraté a un abogado laboral, un tiburón llamado señor Henderson. No solo apuntamos a Clare, apuntamos a Vanguard. Les enviamos una carta de demanda adjuntando la prueba forense de que su evidencia creíble era una fabricación maliciosa de un pariente conocido. Exigimos una retractación de la oferta rescindida o demandaríamos por despido improcedente y negligencia en su proceso de verificación. Simultáneamente, preparamos una demanda por difamación contra Clare. Pero a Clare le quedaba una carta por jugar. 2 días después, los servicios de protección infantil llamaron a mi puerta. Miré a la trabajadora social, atónita. Yo. No tengo hijos, dije.
Recibimos un informe de que está operando una guardería sin licencia en este apartamento y que hay drogas presentes, dijo la mujer, revisando su portapapeles. Era una locura. Era fácilmente refutable, pero la humillación de que un funcionario del gobierno registrara mi apartamento, abriera mis cajones, revisara mi despensa, fue abrasadora. Cuando se fue, disculpándose por la pérdida de tiempo, me senté en mi sofá y temblé. Esto ya no se trataba solo de un trabajo. Clare estaba tratando de que me arrestaran. Estaba tratando de que me hicieran un swatting. Llamé a Mark. Llamó a los servicios de protección infantil. Está escalando. Está entrando en pánico, dijo Mark. Sabe que tienes la prueba. Está tratando de destruir tu credibilidad antes de que puedas usarla. Tenemos que terminar con esto ahora. ¿Cómo? Tenemos los registros. Tenemos las capturas de pantalla. Pero para clavarla de verdad, tenemos que golpearla donde le duele. ¿Su reputación? Mark había estado investigando más a fondo la vida digital de Clare. Encontró algo que yo había pasado por alto. El trabajo voluntario comunitario de Clare. Era la tesorera de la Liga de Caridad local. Revisé los archivos públicos de la organización benéfica, dijo Mark. Y luego los crucé con parte de la actividad de Venmo de Clare. Es descuidado, Abby. Ha estado desviando dinero de la caja chica durante años. Pequeñas cantidades. $50 por aquí, 100 por allá, transfiriéndolo a su cuenta personal bajo etiquetas como reembolso. Me quedé boquiabierta. La mujer que me acusó de malversación estaba robando del fondo de la iglesia. Ha estado proyectando, susurré. Todo de lo que me acusó, lo estaba haciendo ella misma. Exactamente, dijo Mark. ¿Y adivina qué? La Liga de Caridad tiene su gala anual este viernes. Clare será homenajeada como voluntaria del año. Una fría calma se apoderó de mí. El viernes, dije. De acuerdo. Llamé al señor Henderson. Redacte la demanda por difamación. Haga que se la entreguen, pero no en su casa. ¿Dónde quiere que se la entreguen?, preguntó. Le haré saber, dije. Tengo una mejor ubicación en mente. No iba a esconderme más. No iba a jugar a la víctima. Clare quería un espectáculo. Quería hablar de valores e integridad frente a una audiencia. Le iba a dar exactamente lo que quería. La gala anual de la Liga de Caridad se celebró en el gran salón de baile del Hotel Omni. Era el tipo de evento donde el dinero antiguo de la ciudad se mezclaba con aspirantes a trepadores sociales, todos bebiendo champán caro y dándose palmaditas en la espalda por su generosidad. No estaba invitada. De hecho, había sido explícitamente eliminada de la lista de invitados por la tesorera, mi hermana. Pero no necesitaba una invitación. Había comprado una entrada hacía 3 meses a mi nombre, mucho antes de que comenzara el sabotaje. Y tenía un notificador judicial llamado señor Gorski esperando en el vestíbulo. Llegué 20 minutos tarde. Llevaba el traje azul marino que se suponía que debía usar en mi primer día en Vanguard. Se sentía como una armadura. Al entrar en el salón de baile, el aire acondicionado me golpeó la cara, enfriando el sudor que se había acumulado en la línea de mi cabello. Mi corazón martilleaba un ritmo frenético contra mis costillas, un recordatorio físico del riesgo que estaba tomando. La sala estaba en penumbra, iluminada por candelabros de cristal y luces moradas. Cientos de personas estaban sentadas en mesas redondas mirando el escenario. Y allí estaba ella. Clare, de pie en el podio, bañada por un foco de luz. Llevaba un vestido dorado brillante, luciendo como el ángel que pretendía ser. Sostenía una placa de cristal, voluntaria del año. Me moví silenciosamente entre las sombras en la parte trasera de la sala, deteniéndome cerca de la cabina técnica. Necesitaba escuchar esto. Y realmente, este premio no es sobre mí, decía Clare, su voz cargada de emoción practicada. Es sobre los valores que apreciamos. Integridad, honestidad, familia. Hizo una pausa para dar efecto, mirando a nuestra madre y a Hayden, que sonreían en la mesa principal. Ha sido un año difícil para mi familia. Como muchos de ustedes saben, mi hermana menor ha estado luchando con demonios personales significativos.
La adicción y la inestabilidad mental son cosas terribles. Un murmullo de simpatía se extendió por la multitud. La sangre se me heló. Lo estaba haciendo. Estaba usando la destrucción de mi reputación como un accesorio para su discurso de aceptación. Me ha enseñado, continuó Clare, secándose una lágrima falsa, que no importa cuán exitoso parezca alguien por fuera, si carece de humildad y carácter moral, no tiene nada. Rezo por ella todos los días. Rezo para que encuentre su camino de regreso a la luz. Comenzaron los aplausos. Aplausos educados y compasivos. Salí de las sombras. Caminé por el pasillo central. No corrí. No grité. Caminé con el clic constante y rítmico de mis tacones en el suelo de parqué. Los aplausos flaquearon, las cabezas se giraron, la gente susurraba, ¿es ella? La hermana con problemas. Clare me vio. Su sonrisa se congeló, su agarre en el podio se apretó hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Abigail, dijo al micrófono, su voz resonando nerviosamente. Abigail, cariño, este no es el lugar. Podemos hablar afuera. No me detuve hasta que estuve de pie justo frente al escenario, mirándola. La sala estaba en un silencio mortal. Tienes razón, Clare, dije. Mi voz no estaba amplificada, pero en el silencio, se escuchó. Esto se trata de integridad y honestidad. Seguridad, siseó Clare, mirando hacia los bastidores. Por favor, que alguien la ayude. Está teniendo un episodio. 2 guardias de seguridad comenzaron a moverse hacia mí desde las paredes laterales. Me volví hacia la mesa directamente frente a mí, la mesa de la junta directiva. Miré a los ojos a la señora Gabel, la presidenta de la liga, una mujer formidable de unos 70 años con una política de tolerancia cero para las tonterías. Señora Gabel, dije, sacando un sobre grueso de mi bolso. Antes de que me saquen, quizás quieran ver a dónde ha ido el fondo de caja chica durante los últimos 3 años. Clare chilló. No fue una palabra. Fue un sonido primario de pánico. No la escuchen. Está loca. Está drogada ahora mismo. La señora Gabel frunció el ceño, su mano extendiéndose automáticamente para tomar el sobre. Ese sobre, dije, levantando la voz para que las mesas circundantes pudieran oír, contiene registros bancarios forenses que vinculan las cuentas de la Liga de Caridad directamente con el Venmo y PayPal personales de mi hermana. Ha estado desviando donaciones para pagar su coche, sus vacaciones y su membresía en el club de vinos. La malversación total supera los $15.000. El jadeo que recorrió la sala succionó el oxígeno del aire. Mentirosa, gritó Clare al micrófono, la retroalimentación chirriando. Mentirosa, patética y celosa. También tengo los registros, continué, ignorando a Clare y dirigiéndome a la sala, que prueban que usó la misma computadora para fabricar antecedentes penales y enviarlos a mi empleador, costándome mi carrera. Ella lo llama, enseñarme humildad. La ley lo llama difamación y fraude. Hayden se levantó, derribando su silla. Abby, para. ¿Qué estás haciendo? Estoy terminando el proyecto, Hayden, dije fríamente. Asentí hacia el fondo de la sala. Las puertas dobles se abrieron. El señor Gorsky, un hombre corpulento con un traje barato, caminó por el pasillo. No miró a la multitud. Miró a la mujer del vestido dorado que ahora temblaba visiblemente en el escenario. Subió las escaleras, cruzó el escenario y le extendió una pila de papeles a Clare. Clare Miller, retumbó. Ella retrocedió, con las manos en alto como para protegerse de un golpe. No. No. Vete. Queda notificada, dijo, dejando caer los papeles a sus pies cuando ella se negó a tomarlos. Demanda por difamación, interferencia torticera y daños por un total de $2 millones. Clare miró los papeles, luego a la multitud silenciosa y horrorizada. La fachada de Niña de Oro no solo se agrietó, se hizo añicos. Se abalanzó sobre el micrófono. Está mintiendo. Mi hermana es una criminal. Ella es la que robó. Mamá, mamá, díselo. Miró frenéticamente a la mesa principal. Margaret estaba sentada allí,
con el rostro ceniciento, mirando el sobre que la señora Gabel ahora leía con una expresión de pura furia. Margaret levantó la vista hacia Clare, su hija perfecta y piadosa. Y luego me miró a mí. Por primera vez en mi vida, mi madre no corrió a salvarla. Simplemente se llevó la cabeza a las manos y lloró. La policía ha sido notificada sobre la malversación, dije, mi voz cortando las histerias de Clare. Están esperando en el vestíbulo. Me di la vuelta. No miré hacia el escenario. No miré a los cientos de personas que me miraban con la boca abierta. Caminé de regreso por el pasillo, el sonido de mis tacones era el único ritmo constante en una sala que descendía al caos. Detrás de mí, oí la retroalimentación chirriar de nuevo, seguida por el golpe sordo del micrófono al caer, y luego, finalmente, el sonido de la voz de la señora Gabel, fría y afilada como la hoja de una guillotina. Clare, baja ahora. Las consecuencias fueron rápidas, brutales y públicas. Como la gala era un evento de alto perfil, la historia llegó a las noticias locales a la mañana siguiente. Tesorera de Caridad acusada de malversación en colapso durante la gala. El vídeo de Clare gritando, está drogada ahora mismo, mientras yo permanecía tranquilamente en mi traje, se volvió viral localmente. No era el tipo de fama que siempre había anhelado, pero ciertamente era la atención que merecía. 3 días después, estaba sentada en una sala de conferencias en Vanguard Logistics. Frente a mí se sentaban David, el gerente de contratación, y el vicepresidente de recursos humanos. El ambiente era sombrío. Sobre la mesa, entre nosotros, yacía la carta del señor Henderson y el informe policial retractado sobre el nido de drogas, que era obviamente falso. Abigail, comenzó el vicepresidente, luciendo incómodo. Hemos completado nuestra revisión interna. Parece que nuestro proceso de verificación fue comprometido por un tercero malicioso. Actuamos prematuramente. Me despidieron sin una conversación, dije, manteniendo mi voz neutral. Tomaron la palabra de un correo electrónico anónimo por encima de mi verificación de antecedentes. Lo sabemos, dijo David, luciendo genuinamente avergonzado. Y lo sentimos increíblemente. Queremos restituir la oferta, con inicio inmediato. Y para compensarla por la angustia, estamos aumentando el bono de contratación en un 20%. Miré el contrato que deslizaron sobre la mesa. Era todo por lo que había trabajado, el salario, el título, la validación. Pero no lo firmé de inmediato. Tengo una condición, dije. Díganosla, dijo el vicepresidente. Quiero una declaración por escrito de Vanguard en papel con membrete de la empresa confirmando que las acusaciones en mi contra eran falsas y que mi historial está limpio. Necesito que mi reputación sea restaurada por escrito. Hecho, dijo el vicepresidente. Firmé el papel. Cuando salí de ese edificio, el aire olía más dulce. Conduje a mi nuevo apartamento, el que no había perdido después de todo. Pasé la tarde desempacando, colocando mis libros en los estantes, colgando mi ropa. Cada objeto que colocaba se sentía como una victoria. Esa noche, llamaron a mi puerta. Miré por la mirilla. Era Margaret. Dudé en abrir. Dudé en dejarla allí afuera, pero abrí. Parecía 10 años mayor. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Sostenía una fuente con una cacerola, el lenguaje universal de una madre que sabe que ha metido la pata pero no sabe cómo decirlo con palabras. ¿Puedo pasar?, preguntó, su voz pequeña. Me hice a un lado. Entró, mirando alrededor del apartamento, el apartamento arrogante, el rascacielos. Es hermoso, Abby, susurró. Gracias. Dejó la cacerola en el mostrador y luego se volvió hacia mí. Intentó sonreír, pero su labio tembló y se echó a llorar. No lo sabía, sollozó. Te lo juro, Abby, no sabía que era capaz de eso. El dinero, las mentiras. Me dijo que estabas enferma. Me dijo que estaba tratando de ayudarte. Pero le creíste, dije, quedándome al otro lado de la isla. Siempre le crees a ella. Asumiste que yo era la que estaba rota porque no encajaba en tu molde. Lo sé, lloró. Me equivoqué. La consentí. Lo veo ahora. ¿Jade? Jaden la dejó.
Llevó a los niños a casa de sus padres. Dijo que no podía tenerlos cerca de ella. ¿Ella? Está en un mal momento, Abby. Está en la cárcel, mamá, la corregí suavemente. Le negaron la fianza porque es un riesgo de fuga. Tiene una audiencia el martes. Lo sé, sorbió Margaret. Me llamó. Quiere que retires la demanda. Dice que si la retiras, el fiscal podría ser más indulgente con el cargo de malversación. Miré a mi madre. Esta era la prueba. ¿Y qué le dijiste?, pregunté. Margaret respiró hondo. Se secó los ojos con un pañuelo que sacó de su manga. Me miró y por primera vez vi un destello de fuerza real. Le dije, dijo Margaret, su voz temblorosa pero firme, que necesita aprender humildad. Solté un aliento que no sabía que estaba conteniendo. Rodeé la isla y abracé a mi madre. Se aferró a mí, desesperada y arrepentida, y nos quedamos allí, en el silencio de mi nueva cocina. No fue un final perfecto. Mi hermana enfrentaba cargos de felonía. Mi familia estaba fracturada. La niña de oro estaba empañada sin remedio. Pero mientras miraba por la ventana el horizonte de la ciudad, viendo las luces encenderse una por una, sentí una profunda sensación de paz. Clare había querido enseñarme una lección, y lo había logrado. Me enseñó que mi éxito no era algo de lo que avergonzarse. Me enseñó que la familia no es un pase libre para el abuso. Y sobre todo, me enseñó que la verdad, sin importar cuánto intentes enterrarla bajo mentiras y falsa piedad, siempre, siempre encuentra la manera de salir a la superficie. Tomé mi teléfono. Tenía una orientación que preparar.